Hola, bienvenidos. La historia sigue viva. En las cartas que hoy examinaremos está la mejor pista que lleva a Jack el Destripador. Su leyenda está viva después de 120 años y en sus crímenes algunas de las cartas enviadas fueron escritas por la mano que abría los cuerpos de las víctimas y les quitaba el útero, la vagina o el corazón. La figura de este macabro criminal continúa hoy alimentando la fantasía y las ansias de justicia de miles de personas, a pesar de que para el volumen del crimen actual Jack sería quizá un asesino en serie más bien discreto, pero nunca ha sido superado en inteligencia, rapidez de acción y capacidad de huida. Mataba y se hacía humo. Se le atribuyen 5 víctimas ciertas, pero es posible que matara más. Lo hacía con eficacia, limpieza en la acción y era capaz de perderse en el barrio con un paquete de órganos extraídos de un cuerpo humano. Estamos en Londres, 1888, ante un delincuente despiadado, escurridizo y burlón. Parte de su juego era desafiar a la policía con misivas que todavía hoy guardan el mayor misterio. Enseguida les detallamos los hechos, pero antes repasamos en el sumario las noticias de mayor interés. Detenida una banda de argentinos que se hacían pasar por turistas para asaltar comercios en España. Se les imputan 8 atracos, entre ellos el cometido en el centro comercial Plenilunio de Madrid contra un furgón blindado. Importante operación policial para desarticular una organización de nigerianos que estafaban a extranjeros desde nuestro país utilizando el llamado timo de la lotería. En Asturias, una mujer ha abandonado a su propia madre en la puerta de un geriátrico. Ahora la policía investiga si ha cometido o no un delito. La anciana ha sido acogida en el centro. Nuestro programa es interactivo, abierto a su participación. Les ofrecemos una dirección de correo electrónico donde pueden enviar opiniones y comentarios. casoabierto@libertaddigital.tv. Empezamos nuestra investigación tras conectar con la redacción donde Lorena López nos resume noticias de actualidad. Pertenecían a la llamada banda de los cordobeses, aunque procedían de Argentina. Venían cada cierto tiempo a nuestro país para dar sus golpes y ahora por fin la policía ha logrado detenerlos. Son 4 violentos atracadores a quienes se les imputan 8 asaltos, entre ellos el cometido el pasado mes de diciembre contra un furgón blindado en el centro comercial Plenilunio, en Madrid. La policía ha detenido a los miembros de una banda que venía a España desde Argentina para robar por temporadas. Habían asaltado joyerías, bancos y furgones blindados, y aunque en sus pasaportes ponía turistas, venían a España a otra cosa. Pueden cometer hechos delictivos en cualquier sitio y que solo están 2 o 3 meses como mucho en España. Su forma de operar era rápida y contundente. A punta de pistola entraban en la joyería, golpeaban y maniataban a dueños y clientes y después huían en motos robadas de gran cilindrada. El dinero lo mandaban a Argentina horas después de cada atraco. Utilizaban una violencia desmesurada golpeando a los agentes de seguridad hasta quitarles sus propias armas. El botín de uno de sus últimos golpes, más de 300.000 euros. Jack el Destripador desarrolló una carrera delictiva muy intensa. En apenas unos meses escribió El misterio de mayor aliento. Fue desde agosto a noviembre del año 1888. Todos los asesinatos tuvieron lugar en el populoso barrio de Whitechapel, muy cerca de la Torre de Londres, en el mismo centro de la capital. Él se encargó de extender su propia leyenda, escribiendo cartas firmadas con el célebre sobrenombre. Se conservan muchas, pero solo 4 se vinculan directamente a la investigación. De ellas, una se considera innegablemente de puño y letra del asesino. Es la que se titula From Hell, desde el infierno. Iba en un paquete de 9 centímetros de lado, junto a un riñón extraído de una de las mujeres asesinadas. Según decía, parte de él lo había cocinado y le había parecido una exquisitez gastronómica. Nos acompaña Javier Terrise, historiador y autor de este libro, Jack el Destripador, obra selecta, escrito junto a Gonzalo Torné y que publica la editorial Elixir. Hola, bienvenido. Gracias. Hay más de 100 cartas que firma Jack el Destripador, pero las esenciales son Desde el infierno, Dear Boss, Open Show y la postal del 1 de octubre con la misma letra que la de Dear Boss, en la que se recuerda que se ha cumplido con la amenaza que se lanzó antes. Díganos, ¿por qué son tan importantes estas cartas? Posiblemente dentro de las 100 cartas con las que se cuentan, estas 4 son directamente vinculables al perpetrador o perpetradores. En particular, la mencionada From Hell por el hecho de venir acompañada de medio riñón, que fue posteriormente probado que pertenecía a una de las víctimas. En particular, la 4ª, Catherine Eddowes,
a la cual entre otras desgracias le fue extraído este riñón aquejado de una enfermedad de Bright, que fue aquello que permitió probar que pertenecía a la víctima. Medio riñón y esta carta de la cual hablaremos adelante, desde el infierno. Mucho se ha dicho sobre Jack el Destripador. ¿Qué aportan ustedes con este libro, obra selecta? La intención era poder ofrecer al lector desde el principio hasta el final del libro los hechos. Dentro del prólogo, los hechos de una forma novelada, que él pudiera ser partícipe tanto de aquello que sucedía como de la confusión de alguna forma policial, que el lector pudiera también tener los mismos problemas que la policía a la hora de atraparlo, y ofrecerle también las cartas en el apéndice, las cartas que en aquel momento se entrecruzaron, una selección de las mismas, al menos para poder también tener una idea de algo que normalmente la riperología tradicional no ha atendido demasiado, pero que forman parte del caso. Riperología, ciencia de estudio de Jack el Destripador. Así es. Riperólogos de Jack the Ripper. Bueno, mucho se ha dicho sobre todo esto. Usted ha vivido en el barrio londinense de Whitechapel. ¿Qué queda de aquel Londres de Jack? Queda más de lo que uno esperaría inicialmente antes de partir de viaje. La fisonomía del barrio desde luego sigue intacta prácticamente, la altura de los edificios sigue siendo baja, son edificios de 3 plantas, hay 2 avenidas principales, Whitechapel Road y Commercial Street, que vienen a ser como las 2 avenidas madre del barrio. Es un barrio que sigue siendo barrio limítrofe del Gran Londres, lo que pasa que en este momento pues está comido por otros barrios todavía más al este, aunque en aquel momento era la zona más este. La población ha variado respecto a la época, puesto que ahora es una población inmigrante, no británica de nacimiento, que desde luego no presta o ha dado completamente la espalda al fenómeno de Jack the Ripper. Uno puede ir, disfrutar y pasear sin verse de hecho para nada complicado o encauzado por nada, simplemente puede investigar por sí mismo. Se ha establecido que Jack el Destripador mató al menos a 5 mujeres, pero ¿hasta cuántos crímenes se le atribuyen? Se le podrían atribuir un total de, al menos 7 serían fácilmente atribuibles, pero se le podrían llegar a atribuir unos 10. Hay los 5 canónicos conocidos, iniciándose en agosto, acabando el 9 de noviembre, pero previamente a ese, al menos uno en el mes de agosto. En el 6 de agosto hay una mujer aparece muerta en unas condiciones similares, con nada de sangre alrededor, una gran cantidad de puñaladas y una puñalada muy profunda de bayoneta. Ese fue atribuido a Jack el Destripador por el hecho, sobre todo de la descripción de los testimonios, que describieron a una persona que posteriormente, o un tipo de descripción que posteriormente se irá repitiendo en los casos. Luego hay otro caso de cierre, en 1891, es decir, 3 años más tarde, que se vuelve a repetir un patrón muy similar, y en este caso ya con el modus operandi completo de Jack, que si revisándolo un momento sería estrangulación hasta el desvanecimiento, corte en el cuello e intervención abdominal. ¿Para usted hay un solo Jack el Destripador o eran varios los autores? Yo sospecho que debía ser una actuación en sociedad, debían ser varias personas. ¿Y podría ser una mujer que odiara al género femenino? Una mujer sería una posibilidad, pero puede haber un problema. La posibilidad de la mujer, según cómo una mujer necesitaría una fuerza que normalmente tiene un hombre y que una mujer no. Porque aunque no haya elementos que induzcan a pensar que hubo pelea, sí que hay todo un comportamiento de seducción de la víctima, y después ellas son depositadas en el suelo con suavidad. No aparece sangre alrededor, por lo que podrían haber sido, es una hipótesis, asesinadas en lugares diferentes a aquellos en los que se hallan. Por tanto, una mujer tal vez no tendría la capacidad de desplazar o de realizar una serie de actos que son más masculinos. Las cartas son la principal pista que tenemos en la actualidad, donde se puede estudiar más lo que nos haría develar y conocer mejor a Jack el Destripador. Nos acompaña igualmente Carlos Rodríguez Díaz, grafólogo y psicólogo. Bienvenido. Muchas gracias. Profesor, usted ha examinado las cartas de Jack. ¿Diría que ellas pueden encontrar
y tener en su interior pistas significativas? Yo creo que sí. Habría que tener dos líneas de investigación. Lo primero sería ver si son todas de la misma mano, que sería un poco un trabajo del perito calígrafo. Es decir, ver un poquito qué rasgos van semejando entre unas y otras para determinar su autoría. Y lo que es casi un misterio hoy en día, si fue esa misma mano o varias las que las trazaron. Y por otro lado, siempre una persona de gran cultura? Desde luego, siempre. Las que tenemos aquí, hay algunas que destacan por una gran cultura, es decir, para la época y demás, sí, se puede decir que efectivamente, sin dar muchos más datos, ¿no?, porque la grafología tampoco arroja más, sí se puede saber un nivel gráfico elevado, y en todas ellas existe este nivel gráfico. Jack era un asesino quizá arrogante, dotado de un extraño sentido del humor. En las cartas examinadas, ¿usted encuentra esos rasgos de humor, de reto, de impertinencia constante? Sí salen. Hay que mencionar, por ejemplo, rasgos acerados, que son aquellos que terminen en punta y que además pues se generan con una enorme velocidad gráfica. Hay que pensar y ponerse pues en el útil del momento, una plumilla que tiene dos piezas y que de alguna manera al presionar se abre más y empieza a generar ese chorro de tinta, ¿no? Y lo que observamos es un trazo que tiene un chorro de tinta pero que termina en punta. Y este tipo de cosas en grafopsicología decimos que son propias de un pensamiento mordaz, irónico, hiriente, con una cierta maldad. Es un tipo incisivo, observador, y yo creo que son cualidades que se acercan a las preguntadas. En su opinión, ¿qué aporta el análisis grafológico a la investigación criminal? Pues en este caso estamos ante anónimos, ante escritura que no sabemos de dónde viene. Entonces yo creo que dos cosas. Lo primero, pues conocer al individuo, y creo que es una manera como otra de investigar ante lo que tenemos. Tenemos escritura, pues analicémosla para conocer a quién tenemos delante, cómo piensa. La grafología es capaz de decir qué tipo de pensamiento tiene este sujeto, si es estructurado o no lo es, si tiene algún tipo de trastorno mental, nos puede aproximar a ello, cómo piensa, cómo se relaciona, cómo es la psicología de este individuo. Y por otro lado, pues incluso determinar si tenemos toda una serie de escritos, pues quién lo ha hecho, es decir, quién es. Cuando no hay manera de saber, pues a veces cuando a uno le mandan un anónimo, pues a lo mejor no puede saber quién es, pero al menos saber a quién se enfrenta, si es una persona peligrosa o no. Y la agresividad y modus operandi yo creo que quedan fielmente reflejados en tanta cantidad gráfica. La correspondencia de Jack excede el centenar de cartas, la gran mayoría escrita durante el otoño de 1888. Iban destinadas a la Agencia Central de Noticias, a la Policía Metropolitana, a la sede central de Scotland Yard y a varios periódicos. Vamos a verlo. Jack el Destripador emergió desde el infierno y construyó su propia leyenda a raíz de un centenar de cartas que envió a los periódicos y a la policía, aunque no todas fueron escritas por su puño y letra. La mayoría iban firmadas con un seudónimo que pronto dio la vuelta al mundo. Querido jefe, hace días que oigo que la policía me ha capturado, pero no es verdad. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. Me gusta mi trabajo y estoy ansioso de empezar de nuevo. Pronto tendrá noticias mías y de mi gracioso jueguecito. La caligrafía ampulosa, la escritura densa y abigarrada con fuertes trazos en color rojo son la nota predominante, escritas con diversos fluidos, desde tinta, sangre o algo parecido a la clara de huevo, y sobre distintas texturas de papel, invitan, amenazan y retan a los investigadores que torpes no logran dar con él. La más famosa de las misivas y la única que realmente se le atribuye al asesino es la denominada From Hell, desde el infierno. Fue dirigida a George Lask, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, el 16 de octubre del 88. Le adjunto la mitad de un riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado que utilicé si se espera usted un poco. Atrápeme cuando pueda, señor Lask. Y así era, un riñón de mujer acompañaba la carta. Por desgracia, los investigadores jamás lograron atrapar al destripador. Carlos Rodríguez, grafopsicólogo, ¿podría decirnos los principales rasgos que aprecia en los escritos que de forma más verosímil se atribuyen al asesino?
Pues hay varios signos, como sería, por ejemplo, la cantidad de ángulos con la que traza la escritura. Este tipo de ángulos pues, se generan a través de movimientos rítmicos, pero con mucha energía, que reflejan de alguna manera cómo se mueve esta persona. Hay que pensar que la grafología es pura neurología, es decir, no es la mano la que escribe, la mano es simplemente el órgano ejecutor y es el cerebro el que nos va mandando esos impulsos. Y aquí hay un montón de ángulos, prácticamente en todos los escritos, que reflejan cambios de dirección brusca, en un comportamiento agresivo, irónico, hiriente, un carácter intransigente. Además, toda la escritura está muy apelotonada, de lo que nos habla es de un individuo que reacciona con cierta violencia en un momento dado, es decir, que no expansiona adecuadamente sus emociones y que, bueno, pues en lugar de explotar poco a poco, puede explotar en un momento dado reaccionando pues quizá como lo hizo, ¿no? Hay otra serie de cosas como son esta presión que se altera, es decir, que tiene rasgos muy finos con otros muy gruesos. Es verdad que cuando utilizamos un plumín de estos, este tipo de cosas queda, es decir, se da, pero aquí es exagerado, es decir, va un poquito más allá en lo que los grafólogos o los calígrafos denominamos lo que es la presión espasmódica o en relieve, es decir, se combinan trazos finos con gruesos y en este caso hay unos trazos que descienden con mucha presión y los que suben tienen menor presión, y este tipo de cosas pues nos revela lo primero una alta capacidad creativa, una inteligencia alta, cierto liderazgo para mandar, dotes impositivas y además de ello quizá una presión espasmódica de la que habría que dudar incluso de su salud. Ya es un tema más difícil de precisar, pero quizá habría que ir por ahí. ¿Quiere usted decir que a través de la letra podemos saber si estamos ante un perturbado o un psicópata? Pues yo creo que podemos establecer todo un perfil que se va a basar en hipótesis, como trabajamos los psicólogos o los psiquiatras, con hipótesis que van sumándose a todas esas pruebas que vamos haciendo. Y la grafología puede ser una de ellas, en donde vamos trazando pues, datos sobre este sujeto que se van cotejando entre unos elementos y otros, siguiendo pues, lo que es un análisis de grafonomía, es decir, la descripción de trazos gráficos que tienen su correlato psicológico, lo que denominamos la grafotecnia. En este sentido, pues se puede ir trazando todo un perfil, pues desde la inteligencia y la cultura que tiene el sujeto, el tipo de razonamiento, por un lado, también lo que es la voluntad o motivación, el nivel de energía que tiene el sujeto para moverse y para actuar, la personalidad, con un montón de rasgos y constructos, la capacidad de adaptarse al medio, mimetizarse, o todo lo contrario, esa inadaptación, y ante todo el equilibrio emocional que puede tener un sujeto. Todo ello conjuntado entre texto y firma, el cotejo de ambos, nos da una serie de rasgos que pueden ser patológicos. Vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. ¿Quién puede enviar este tipo de escritos y con qué fin? Pues desde luego quiere impactar, ya no solamente grafológicamente, sino por el contenido, que es tremendamente irónico, cercano, hiriente y además un tono un poco burlón, ¿verdad? Desafiante. Con esto se persigue desafiar. Carlos Rodríguez, decía el asesino que era un hombre distinguido, que probablemente sabía ser escurridizo y que tenía una sangre fría sin igual. Observando su escritura, algo que todo esto se refleja en la letra. ¿Podría darse el caso de que en un examen que usted llevara a cabo, minucioso, descubriera un aspecto nunca antes explorado de la personalidad del criminal? Pues yo creo que sí, hay un rasgo, habría varios, siempre se hace en conjunto, hay que hacer una valoración, como decía antes, del texto y de la firma. Puede sorprender las diferencias que encontremos entre el texto y la firma. No tendría por qué, uno escribe y si tiene que escribir su nombre debería ser exactamente igual, pero a veces encontramos diferencias. Este puede ser un dato clave de un individuo que en sociedad se comporta de una manera, pero tiene una cara interna diferente a como lo está haciendo. Es esa adaptación mimética que a veces sorprende en este tipo de crímenes y en este tipo de psicópatas. Y por otro lado, ya yendo en concreto al análisis, hay tanta grafía que habría mucho que decir, habría muchísimos rasgos, pero en principio a mí me gustaría centrarme en uno de ellos que se encuentra en unas cartas que se ha mencionado que era más significativa, que era aquella que envolvía un trozo de riñón y demás, el frongel del infierno, y que bueno, pues son esos arcos apuntalados, difíciles de ver, y quizá para la época también, donde aparecen unas M's, H's, N, es decir, este tipo de letras que tienen una arcada grafológica. La arcada es como el arco arquitectónico que conocemos, es ese cierre de la forma por la parte superior que aparece en ángulo como si se apoyaran unas contra otras. Estos ángulos difíciles de ver, insisto, son lo que indicar agresividad fría. Cartas
En un momento en el que no era fácil que todo el mundo supiera escribir, en el que era caro enviar cartas a través del correo. Muchas gracias, don Carlos Rodríguez Díaz, grafólogo y psicólogo, profesor del ISIGRAP, Instituto de Psicografología y Peritación, por compartir sus extensos conocimientos con nosotros. Gracias a vosotros. Nunca se había visto nada igual. Desparpajo, rapidez de exterminio, mutilación, huida. En Londres, la policía se encontraba en un callejón sin salida. En el mundo se sentía un estremecimiento. Un monstruo retaba a todos los hombres. El reto sigue en pie. Crímenes salvajes rodeados de un ritual. Ni siquiera los modernos avances de la investigación lo ponen más fácil. ¿Qué pretendía Jack el Destripador? Lo investigamos tras la pausa publicitaria. Las acciones de Jack el Destripador dejaron estupefactos a los inspectores de Scotland Yard. Al parecer, el asesino abordaba a las mujeres, las llevaba a un lugar alejado y allí, situándose a su espalda, las estrangulaba primero para evitar los gritos y después las degollaba, probablemente de izquierda a derecha. Eso podría ser un modus operandi. La policía trató de tenderle una trampa, alertó a su red de confidentes e informadores, pero solo consiguieron saber que podría tratarse de una persona distinguida, elegante, capaz de abrir un cuerpo en la oscuridad sin apenas mancharse. Les contamos más datos, pero antes conectamos con la redacción, donde Lorena López nos avanza informaciones de actualidad. En Málaga, las fuerzas de seguridad han desarticulado una banda de nigerianos acusados de estafar 27 millones de euros con el timo de la lotería. Mandaban cartas a domicilios en el extranjero, comunicándole a los dueños que habían sido premiados, aunque para cobrar debían antes ingresar una cantidad de dinero. En el operativo han participado más de 300 agentes. Las víctimas recibían un sobre sin remitente. En su interior una carta como esta en la que le decían que habían ganado un premio de 800.000 euros en la Lotería Internacional. Han colaborado policías de otros países, policías europeas, el FBI, policía americana, incluso policías de países nórdicos también. Junto a esta carta les enviaban esta otra hoja, un supuesto seguro en el que les indicaban que tenían que pagar el 10% del premio si querían cobrarlo, unos 80.000 euros. 1.500 personas han sido estafadas en todo el mundo. La policía ha computado de momento 27 millones de euros de fraude. El fraude real, aunque bueno, es difícil de demostrar porque hay personas que denuncian, pero podría superar los 250 millones. En esta operación contra la piratería y el timo de la lotería nigeriana, la policía ha detenido a 53 personas en los 62 registros que ha realizado en Málaga y ha intervenido 100.000 cartas. Han participado 250 agentes. Los investigadores creen que llevaba una doble vida, además de una capacidad camaleónica para confundirse con el paisaje. Tal vez lo pararon en una calle o lo interrogaron en más de una ocasión, pero nada hizo que sospecharan de él. Su aspecto no delataba el sádico que buscaban. Incluso es posible que se cruzaran con él mientras llevaba en un paquetito parte de un útero o una vejiga. Además de tener conocimientos de anatomía, el asesino debía gozar de buena posición económica, pues en algunos escenarios del crimen se encontraron uvas, un regalo exquisito y caro, poco habitual en el barrio de Whitechapel. Nos acompaña Francisco Pérez Fernández, psicólogo, profesor de la Universidad Camilo José Cela y autor de Duendes en el laberinto, un estudio acerca de los asesinos sistemáticos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Por qué cree usted que Jack el Destripador mutilaba a las mujeres? Pues es terriblemente difícil de saber sin tener noticia de quién podía ser este sujeto. Ahora bien, siempre que existen casos de mutilación hay por medio tendencias sexuales parafílicas extremas, casi siempre, ¿no? ¿Le dice usted algo que se llevara parte del aparato genital o del aparato urinario? Me habla de una persona que seguramente fuese fetichista y necesitase llevarse trofeos. Evidentemente las prostitutas de Whitechapel pues eran personas con escasos posibles y de las que poca cosa habría que llevarse, ¿no? Entonces este señor pues debía optar por llevarse partes físicas de su cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué explicación puede tener la actitud del criminal? Es difícil. Yo creo que los parafílicos casi siempre con estas actitudes lo que tratan de satisfacer es una necesidad de carácter sexual, ¿no? Ahora bien, la parafilia en sí no es una enfermedad. La parafilia es una manifestación sexual extrema que normalmente enraiza con otra enfermedad
psicológica, algún trastorno de personalidad severo, ¿no? Conducta antisocial o cualquier trauma sexual ya acuñado desde la infancia, etcétera. ¿Piensa usted que estamos ante un delincuente sexual cuyo acto amoroso es precisamente el crimen? Evidentemente sí. Aparte de que el hecho de entretenerse en cortar, buscar sitios oscuros para poder trabajar tranquilamente, etcétera, nos habla de una persona metódica y nos habla de un hombre que con esa actitud lo que busca es control, dominar a la víctima. O tal vez se trata de un justiciero que hiere justamente en lugar del pecado. Muchos de estos asesinos en serie que practican la mutilación y ese tipo de cosas pueden estar guiados por una tendencia misionera, es decir, pensar que tienen una misión y que lo que están haciendo es liberar a la sociedad de sus despojos, etcétera, etcétera. Pero este tipo de mutilación no es muy común en este caso. Lo que me habla esto es de una persona que probablemente hubiera tenido algún tipo de conflicto previo con prostitutas o con gente relacionada con prostitutas. Pero no abusaba sexualmente de las mujeres. No abusaba porque seguramente no pudiera. Le pasaría un poco, si recuerdas, cuando hablamos con Chikatilo, ¿no? Seguramente ni siquiera pudiera hacerlo. Javier Terrisse, historiador y coautor del libro Obras selectas sobre Jack el Destripador, ¿elegía a Jack un determinado tipo de mujer como víctima? Yo creo que es más bien una elección azarosa. Él debía tener la intención de, en cierto momento, perpetrar un crimen, pero bueno, es cierto que todas están dentro de una franja de edad. Se mueven, exceptuando la última, canónica, tiene 25 años, las demás están entre los 42 y 46 años. Ese el experto psicólogo nos lo podría confirmar mejor, pero tal vez denotar algún tipo de gusto por su parte a la hora de elegir una víctima. ¿Las relaciones preferidas, sexualmente hablando, en Whitechapel, eran contra la pared o ellas de espaldas apoyadas en una cerca? Era una cuestión de comodidad. Normalmente para ellas resultaba más práctico, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de suelos en los que ejercían esa profesión, el ponerse, ellas apoyarse contra la pared y el acto pues realizarse el hombre estando detrás. ¿Cómo es posible que le diera tiempo a degollar y mutilar a las mujeres en plena calle sin levantar sospecha alguna de nadie y en tan poco tiempo? Ese es uno de los enigmas inmensos. Realmente mirando también a veces en la llegada cronológica o escalada de testigos, desde el momento en el que es vista la mujer por última vez con vida al momento en el que el cadáver es encontrado, el tiempo en el que todo el crimen es cometido es tiempo récord, teniendo en cuenta que hay por medio una extracción pues tal vez de un útero, una vagina y hay una salida del barrio sin ser detectado. ¿A oscuras? Incluso al alba también. Imaginemos un momento de plena luz, el segundo crimen, el de Annie Chapman. Él comete el crimen en un patio trasero. Se lleva un útero y una vagina. Supuestamente debería haberse ensangrentado. Y son las 5, el crimen debe estar cometido en torno a las 5:50 de la mañana, que en pleno septiembre hay luz diurna. Y además en un barrio trabajador que viene a ser como la Castellana a las 7:30 de la mañana cualquier lunes. O sea, completamente abarrotado de gente. Lo que pasa es que en aquella época los medios policiales eran escasos. Por ejemplo, no se podía distinguir con precisión la sangre de un animal de la sangre humana. Así es. No tenían forma científica o tecnológica de diferenciar eso. Es un barrio además en el cual el trabajo de matanza, mataderos había, por tanto igual el hecho de que un hombre fuese ensangrentado tampoco llamaría tanto la atención. Eso podría ser algo a su favor. ¿Y tampoco se podían recoger las huellas dactilares? No se podía, tampoco se podía. Se tenía una técnica para precisar exactamente momentos de la muerte, se establece más bien en función de testimonios, temperatura corporal, pero no hay una precisión como hoy en día habría. Javier Terrisse, historiador y autor de este libro, Jack el Destripador, obra selecta, gracias por perfilar la personalidad del misterioso asesino. Muchas gracias. Gracias. Muy pocos han alcanzado la cota de celebridad de Jack el Destripador. Con solo 5 víctimas a sus espaldas, este desconocido mutilador londinense se ha acabado un nicho en la historia. Vamos a recordarlo. Londres, otoño de 1888. La sombra de un sangriento criminal se cierne sobre el humilde barrio de Whitechapel, en el East End. Varias mujeres, todas prostitutas, fueron asesinadas y mutiladas de forma horrible. El enigmático autor de las muertes nunca llegó a ser identificado ni detenido. El móvil tampoco estaba claro, pero nadie ponía en duda que se trataba de un peligroso asesino en serie, quizá el primero de la historia. 5 crímenes confirmados, aunque pudieron ser muchos más.
Jack el Destripador se reía de sus perseguidores y actuaba con una sangre fría y una determinación que rayaban la locura. Le gustaba alardear de sus hazañas y enviaba misivas desafiantes a la prensa y la policía. El asesino de Whitechapel mató por última vez el 9 de noviembre. Después, como por arte de magia, se esfumó y nunca más se supo de él. Desde entonces los investigadores han barajado varias hipótesis. ¿Era el médico de la reina, un depravado abogado o simplemente un psicópata vengativo con sed de sangre? El debate, 120 años después, sigue abierto. Se une a nuestra investigación Gonzalo Torné, editor literario y coautor de Obra Selecta, el primero que recoge en español las cartas y documentos que Jack el Destripador envió y que nos permite cómodamente revisar el caso. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué aportan ustedes en este libro, en su opinión? Nosotros, yo creo que lo más importante, o lo que hemos querido que sea nuevo, es no tanto encauzar los datos hacia la búsqueda de un único sospechoso o intentarle decir al lector, mira, creemos que viendo todo lo que había es este individuo, sino que hemos trabajado más con una lógica del novelista, en el sentido de que el lector cuando termina el libro tiene una gran cantidad de datos y es él el que tiene que hacer las propias conjeturas o es él el que tiene que intentar señalar quién está detrás de Jack. En su libro se hace una descripción de la sociedad londinense de la época y principalmente de las clases bajas que habitaban el East End, el distrito donde ocurrieron los crímenes. ¿Era Whitechapel especialmente peligroso? Era un barrio con muchas particularidades que lo hacen inseguro, más que peligroso, ¿no? La gente que vivía allí era gente de muy baja extracción social, con unas características sociales muy particulares. Por ejemplo, la mayoría de ellos no tenían ni casa, trabajaban durante el día para pagarse su habitación. La mayoría de mujeres eran prostitutas, pero no, digamos, como oficio principal, sino eventualmente, pues a veces incluso para poder llegar el día de mercado y comprar carne. Y eso hacía que hubiera una gran tasa de alcoholemia, de divorcios, había una agitación. Pero toca usted un asunto que es importante resaltar. En realidad, Jack el Destripador es un asesino de mujeres. Sí. Y mata a este tipo de mujeres porque las encuentra desprevenidas en la oscuridad en medio de la calle. Sí. Pero no porque sean especialmente un oficio determinado, no, sino porque son víctimas vulnerables. Sí, porque es gente que es fácil, digamos, de golpear. Y además, la mayoría sin raíces familiares o sin raíces de amistad como para que se pueda crear después un efecto llamada inmediato, ¿no? La mayoría son mujeres que han dejado al marido recientemente o son viudas y viven en una situación de mucha precariedad. Algunas de ellas incluso con 2 o 3 trabajos y que eventualmente se prostituyen. ¿Cómo acogió la sociedad del momento el hecho de que un criminal sádico recorriera las calles de uno de los barrios más humildes? La verdad es que la reacción fue, como pueden demostrar las cartas también, porque hay una centena de cartas, muchas de ellas enviadas por la gente, fue casi como de una especie de paranoia o de histeria colectiva, alimentada en cierta manera por los medios de comunicación del momento, que crean una marca, que es la marca de Jack el Destripador. En aquel momento hay crímenes de una violencia más o menos similar, pero estos crímenes, después vemos que hay elementos que son muy fascinantes, ¿no? El hecho de que el individuo incluso sea zurdo, el que ataque con esa velocidad, que corte con esa precisión, pero lo más impresionante es la velocidad con la que se propaga la noticia a partir de que la identifican con esa marca, que es ¿Y no Jack era el muy arriesgado para el criminal delinquir siempre en un mismo territorio poco extenso y superpoblado? Sí, y no solamente eso, sino que incluso a veces hay un crimen, por ejemplo, que es prácticamente de día y en una zona muy poblada. Pero da la sensación, incluso leyendo las cartas, de que buscaba ese riesgo. No era tanto un asesino, no parece un asesino que trate de eludir principalmente que lo atrapen, sino que lo que trata es de retar a la policía. Eso también lo hace atractivo. Las cartas nos aportan, por un lado, la intimidad de quien las escribe y, por otro lado, un halo de sociología, de por qué todo el mundo en la época entra dentro de esta historia de terror. Sí, hay una especie de psicosis generalizada. Y usted que las ha leído, ve un cierto tonillo parecido de unas a otras, como si todas escribieran de una misma forma, con cierto humor, con descaro, la intención de descalificar la investigación, retar continuamente a los investigadores, a las autoridades. Sí, hay una especie de música de fondo en las cartas.
En cierto sentido, la emulación no solamente es de suplantar la personalidad, sino incluso copian el estilo de la carta que podemos más o menos atribuir con cierta seguridad a Jack el Destripador. Y están esos elementos que comentaba usted, ¿no? Hay un cierto desprecio a la policía, probablemente porque la gente del barrio también se debía sentir un poco desplazada de lo que era el Londres más importante o mejor situado. Sí, hay esa sensación de desprecio, de pasotismo, de retar a la policía. Francisco Pérez, ¿podríamos decir que Jack el Destripador era un maestro de la ocultación y que disfrutaba con el riesgo? Sí, yo creo que sí, que aparte de que la manera en que ejecuta los crímenes, bueno, hay que tener en cuenta que también matar a una mujer en Whitechapel no era excesivamente complicado. Básicamente porque lo que ha explicado mi compañero de mesa, ¿no? el coautor del libro, y es porque aquello era una especie como de tugurio infecto lleno de gente que iba y venía por todas partes, por todos los callejones, etcétera, etcétera, y además muy mal iluminado, en unas condiciones nefastas. Y era muy normal meterte en un callejón, por ejemplo, y encontrarte a dos personas practicando sexo allí, ¿no? Sexo pagado. Entonces, realmente no llamaba demasiado la atención. Y aparte de que en la situación sexual es cuando la víctima está en una situación de máxima vulnerabilidad, sobre todo en la posición en la que se colocaban, ¿no? Por consiguiente, este señor corría un riesgo, pero un riesgo muy controlado. Y un riesgo, además, perfectamente medido. Es decir, él sabía perfectamente lo que hacía, cómo, cuándo y en qué momento, ¿no? Y yo creo que incluso encontró la manera de, por lo que sabemos, de buscar siempre prostitutas o mujeres que estaban muy bebidas, que llevaba o en una situación de mucha vulnerabilidad, porque había una, por ejemplo, que estaba terriblemente enferma en aquel momento, y eso le permitía controlarte incluso el lugar, ¿no? Llevarlas a donde él quería, a un sitio que él había previamente planificado, ¿no? Por consiguiente, hablamos de una persona que había planificado muy bien toda la situación. Es decir, no estamos hablando de un enfermo mental, sino que estamos hablando de alguien que sabía lo que hacía, cómo, cuándo y de qué manera, ¿no? Se afirma que es el primer asesino en serie urbano y moderno. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente. Y sobre todo, la gran celebridad que ha alcanzado Jack el Destripador, sea quien fuere, se ha debido fundamentalmente a que por primera vez en la historia, pese a que no es el primer asesino en serie que hay, en España tenemos algunos más antiguos, como Roma Santa, por ejemplo, sí fue el primero que entró en el circuito de los medios de comunicación. Y eso fue precisamente lo que provocó lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esa oleada de cartas, de gente que se sumó a esa histeria colectiva. Muchas de las cartas debían ser de bromistas, gente que estaba mal de la cabeza, en fin, vaya usted a saber, ¿no? Y realmente el matiz diferencial, lo que convirtió a Jack en una leyenda es que fue el primer asesino en serie urbano, y no solamente urbano, sino mediático de todos los tiempos. Gonzalo Torne, quizá el mayor desasosiego nos produce el conocer que el móvil del criminal no ha sido encontrado. Sí, eso es muy desasosegante para nosotros y sobre todo para la policía en aquel momento, ¿no? Porque se sabe que no actuaba por dinero. Sí, se sabe que no actuaba por dinero. Se sabe que no, o se cree que no tenía una relación directa con las víctimas, aparentemente no les robaba nada, creo que en algún caso se quitó algún anillo o demás, pero no parece que ese fuera el móvil principal. ¿Se ha hecho usted una imagen completa del famoso criminal al escribir este libro? Nos hemos hecho una imagen, sí, de cómo se crea el personaje, y después, a partir de los datos y de las entrevistas y de los testimonios, parece ser que es un individuo pues formado, un individuo más o menos de una clase o de una posición social mucho más alta de las mujeres que él asesinaba. Francisco Pérez, ¿cuál podría decirse que es la firma del asesino en la cadena de muertes de Jack? Por supuesto, la firma evidentemente es el uso del cuchillo, y el uso del cuchillo sobre todo en la zona ventral, ¿no? Aparte de que hay una cosa muy singular en los crímenes de Jack, y es que a medida que fue avanzando se fueron haciendo más brutales, ¿no? De tal manera que el último prácticamente la víctima quedó absolutamente mutilada por todas partes, ¿no? Es decir, y esto también nos hace ver, primero, que existe un modus operandi, que ese modus operandi se va perfeccionando, y que al final lo que existe es una especie de apoteosis. Yo creo que la manera en que se presenta la última víctima es casi una despedida, ¿no? Es el último gran reto, ¿no? Decir, bueno, ahora os voy a dejar este pastel y aquí os lo encontráis porque yo me voy, ¿no? La última víctima fue la más desgraciada de todas. Sí, bueno, y acabó aniquilada mutilada por completo, ¿no? Como en una carnicería igual. Dígame, ¿es posible que Scotland Yard, que era la mejor policía de la época,
no pudiera dar con el asesino o simplemente dio con él y lo dejó escapar? La Scotland Yard, aquí hay mucha mitología cinematográfica y literaria. Scotland Yard era una policía bastante corrupta, empezando porque la gente cobraba poco, ganaba poco dinero. Los agentes de a pie eran tipos muy mal preparados, que ejercían un papel prácticamente de serenos. Y además había una máxima, ¿no?, entre los ladrones, y es que tú podías atracar contando el tiempo que tardaba el bobby en dar la vuelta a la manzana, porque lo hacían con una precisión absolutamente meridiana. Entonces tú sabías que una vez que había pasado, hasta 10 minutos después no volvía a pasar. Y en ese momento podías cometer el desmán que tú quisieras, ¿no? Y luego además Scotland Yard se vio superada ante un tipo de criminal absolutamente desconocido, con una limitación radical de pruebas en cuanto a la investigación forense y científica, no tenían. Y probablemente el señor mejor dotado para investigar este caso, que era Aberline, porque llevaba en Whitechapel muchísimos años trabajando, conocía el barrio muy bien, se vio desbordado por una situación que sencillamente no haya enfrentado en su vida. Francisco Pérez Fernández, psicólogo, criminólogo, profesor de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Gracias por sus interesantes aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Una exposición, un nuevo libro, 120 años después, la leyenda se mezcla con la realidad. En el mal literario de los criminales, la literatura, el cine e incluso la música han convertido en paradigma del mal y del misterio a Jack. Muchos han intentado desenmascararlo y cada vez se saben más cosas de esta sombra de horror y muerte. Se lo contamos tras la pausa publicitaria. Jack el Destripador fue un hombre culto, soberbio, pagado de sí mismo, capaz de manejar un cuchillo como un bisturí, dotado de un humor corrosivo como un barniz de impertinencia, frío, amable como una pluma y cortante como un escalpelo. Las descripciones que se hacen de él le presentan como educado, fornido y con bigote. Su negra aureola de maldad se ha extendido por todo el mundo desde que finalizó su intensa carrera criminal. ¿Por qué es el asesino más literario? ¿Puede la literatura enseñarnos lo que la ciencia es incapaz de ver? ¿Quién fue realmente Jack el Destripador? ¿Cuándo comenzó a gestarse su leyenda? Ahondaremos en todo ello, pero antes regresamos a la redacción, donde Lorena López nos cuenta otras noticias de actualidad. En Pola de Siero, en Asturias, una anciana ha sido abandonada por su propia hija a las puertas de un asilo. La mujer, que se encuentra bien de salud, se quedará finalmente en el centro, mientras la policía investiga si se ha cometido o no un delito. Por desgracia, el caso de María no es el único, ya que cada vez son más los ancianos abandonados en la calle o en centros hospitalarios. María tiene 71 años, está bien de salud, pero prefiere no contar directamente lo que le ha pasado. Su hija y su marido llegaron a esta residencia para mayores de Pola de Siero, en Asturias. Ella iba en el coche. Su hija le dijo que se bajara. Bajó también su maleta y la pareja se dio a la fuga. Dejaron a la anciana en la puerta de la residencia y con la maleta en la mano. Y le dejaron la maleta y se marcharon ya. Entonces, cuando me de vuelta, vio que ya no estaba ni la hija ni nadie. Entonces ahí empezó el drama, la mujer empezó a llorar, a llorar. Las monjas que llevan la residencia le dieron una habitación, donde de momento María se va a quedar. Ella dice, he sido muy bien acogida desde el primer momento, poquito a poco van a estar entre las heridas, pero es que esto queda para mucho tiempo. La policía, entre tanto, ya ha contactado con su hija y está investigando si hay un delito de abandono o no. Lo peor es que el caso de María sí ha salido a la luz, pero al año son muchos los abandonos de este tipo. Desde hace más de 100 años todos tratan de poner cara a Jack el Destripador y el último retrato robot les ha salido con cierto aire, desgraciadamente, a Freddie Mercury. Con el paso del tiempo, la nómina de sospechosos no hace más que incrementarse. Casi todos son creíbles, pero no existen pruebas que confirmen las hipótesis. Se habla incluso de una conspiración masónica o de que la propia monarquía resultaba salpicada por los crímenes. Nos acompaña Carmen Posadas, gran escritora, ganadora del Premio Planeta de Novela, interesada por la personalidad del que es capaz de matar y autora de numerosas obras, la última de ellas titulada Drácula, en conjunto con otros escritores, donde también participan escritores que han recreado esta historia de Drácula. Hola, bienvenida, Carmen. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Su figura ha sido inspiradora de obras literarias, musicales y cinematográficas. Cuenta con un verdadero plantel. ¿Cree usted que Jack el Destripador puede la literatura llegar donde no llega la investigación policial y darnos una idea precisa de quién era y por qué Jack mataba? Bueno, yo aclaro que lo que he querido con este cuento, en el que doy una supuesta
solución al enigma es literaria puramente, ¿no? A pesar de que es verosímil, como usted decía antes, ¿no? Que los personajes son verosímiles, es la historia de Drácula que va a Londres victoriano, se encuentra con Oscar Wilde, y Oscar Wilde le dice que le va a llevar a una fiesta en la que está Jack el Destripador, y que él, como sabe mirar en las almas, podrá descubrir quién es. Entonces ahí están todos los posibles sospechosos, como el duque de Clarence, como Walter Sickert, el pintor prerrafaelista, y otros personajes. Y entonces él va viendo y al final decide que no, que ahí no está Jack el Destripador. Sin embargo, al salir a la calle, ya muy frustrado, se encuentra con otro personaje también muy conocido, y ahí se da cuenta que sí es. Pero no voy a desvelar el enigma para que lean el cuento. En cualquier caso, usted habrá tenido que documentarse sobre la época, la personalidad de este enigmático personaje. Sí, a mí siempre me había interesado, entre otras cosas porque es zurdo, yo también. Y por mí parece una estupidez, pero hay una cierta solidaridad entre los zurdos, porque somos pocos, o por lo menos somos pocos hasta ahora ya hay muchos. Y entonces yo tengo muy presente quién es zurdo y quién no, y siempre me llamó la atención este rasgo y el hecho de que esto de alguna manera lo pudiera delatar, ¿no? ¿Y qué idea se ha hecho usted de la personalidad de Jack el Destripador? ¿Un hombre elegante, perverso, sádico, mano de hierro en guante de cabritilla? Yo creo que Jack el Destripador responde a lo que podríamos llamar el fenómeno Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que no en vano lo escribió Stevenson, que era británico, ¿no? Y sabía muy bien cómo es el alma de los británicos. Ellos son unas personas en apariencia muy formales, con una gran educación, nunca levantan la voz, perfectamente educados, perfectamente medidos, y sin embargo tienen ese otro lado brutal que sale de vez en cuando. Así que yo creo que Jack el Destripador es un prototipo de lo que es la forma de ser de los ingleses. Y como mujer, usted, Carmen Posada, ¿se siente horrorizada, morbosamente atraída por el personaje Jack el Destripador o conmovida de algún modo por un asesino desalmado? No, conmovida no, francamente. No, hay otros malos, entre comillas, que me producen ternura, pero Jack el Destripador no. Para mí es un personaje exhibicionista. Como todos los criminales, por otro lado, tienen esa vena exhibicionista, ¿no? El hecho de que escriba los periódicos, de que mande un trozo de hígado de una de sus víctimas, claramente es una forma de decir yo soy más listo que tú, ¿no? A ver si me descubres. Y por otro lado, también responde a esa ambigüedad de ciertos asesinos, ¿no? Que por un lado parece que quieren que los atrapen, que los cojan. Hay en la literatura hay muchos casos de esos. Me acuerdo ahora, por ejemplo, American Psycho, de Brenton Ellis, que es la historia de un asesino, yuppie asesino, que va matando gente, que no puede parar de matar gente. Él quiere que lo descubran a todo trance y no lo consigue, ¿no? Yo creo que Pero hay una cualidad muy literaria, Carmen, de Jack el Destripador: el humor. Eso también es muy inglés. Es algo que no encontramos habitualmente en los criminales. Separarse tanto de lo que hace, que es tan dramático y macabro, como para reírse de ello. Bueno, yo creo que en este caso el humor está relacionado con el hecho de que es inglés y también está relacionado con una cierta clase social. O sea, la clase alta inglesa tiene esa forma irónica de reírse de sí mismo y de reírse de las cosas terribles. También denota una gran inteligencia, ¿no? Yo creo que el humor refinado y el humor negro en este caso muchas veces está relacionado con una alta inteligencia. Pues vamos a saber muchas más cosas, más detalles sobre efectivamente una exposición inaugurada y que revela el gran interés que todavía tiene Jack el Destripador en el Museo de los Docklands en Londres y que aborda esta figura enigmática. Tenemos al teléfono a Celia Maza, periodista, corresponsal en la capital británica del prestigioso diario La Razón. Hola, Celia. Hola, encantada de estar con vosotros. ¿Qué recoge esa exposición? Pues mira, lo que más me ha llamado la atención es que realmente sí que te mete en el mundo de Jack el Destripador. Lo que hace es una labor fantástica de documentación para meterte en las calles de ese Londres de 1888. Entonces, lo primero que te encuentras es un gran mapa realizado de Londres, elaborado por Charles Booth, en el que se distinguen perfectamente las calles y los niveles de pobreza que hay en cada calle. Entonces, pues ya en el mapa ves que las calles son totalmente como una especie de escondrijos
callejones súper estrechos en el que un asesino en serie se podía esconder con gran facilidad. También te muestra los utensilios que contaban la policía de aquel entonces, unas linternas en las que apenas tenían alcance, la luz era totalmente nula, los objetos que contaban para poder atrapar a los asesinos en series eran pues muy viejos, las utensilios que utilizaban para perseguir a la gente eran, vamos, nada modernos, por lo tanto hacían muy fácil que los asesinos se pudieran escapar. Entonces llama mucho la atención, por ejemplo, las fichas originales que están elaboradas por los policías con los testimonios de los testigos que decían haber visto la escena del crimen. Entonces, por ejemplo, me llamó mucho la atención, está descrito perfectamente las prendas con las que están vestidas las prostitutas asesinadas, y en uno de los renglones decía todo ello ropa vieja. Entonces ya te metes en cómo la pobreza en la que vivían estas mujeres. Están expuestos, por ejemplo, unas botas de una de las prostitutas asesinadas, eran botas de hombre, totalmente rotas. Entonces las mujeres de aquel entonces en esta pues clase social en la que estoy explicando no tenían apenas nada. En el bolsillo de las prostitutas asesinadas solo había 4 peniques, que era exactamente el precio que tenían que pagar por los hostales en caso de que aquella noche tuvieran la suerte de dormir en algún hostal. Luego, por supuesto, llama la atención la carta que tanto habéis hablado en el programa, con esa caligrafía como asesino, escrita en rojo y firmado pues Jack el Destripador desde el infierno. Entonces, pues bueno, pues la has visto en varios documentales, pero verla de cerca, pues sí que llama la atención. Celia, ¿salió usted de la exposición aterrorizada, impresionada por lo que había visto? Pues salí pensando, porque realmente en Londres hay todos los días alrededor de las 7:30 hay gente que se dedica a hacer la ruta de Jack el Destripador. Entonces, obviamente, pues estas rutas tienes que imaginarte mucho cómo eran las calles por las que andaba Jack el Destripador. Y después de esta exposición me apetecería volver a hacer esta ruta que hice hace tiempo, porque realmente te metes en ese mundo, ¿no? Sales aterrorizada, pero dices, madre mía, cómo ha cambiado el Londres de 1888 con el Londres de ahora. Y efectivamente sí, es totalmente creíble todo lo que podía pasar en esa época, o sea, cómo vivía la gente en un nivel de pobreza tal, en unas calles totalmente recónditas y oscuras, en las que las casas se cerraban a las 8 de la tarde, había casas con 3 familias viviendo en unas pequeñas habitaciones, se cerraban, y las prostitutas, viudas o gente que no tuviera ningún tipo de amparo se quedaba a la calle, en calles totalmente solitarias por las que nadie se atrevía a pasar, y pasaba pues lo que podía pasar y lo que quería que pasara. ¿Hasta cuándo se puede visitar esa exposición sobre Jack el Destripador? Pues la exposición, que realmente sí que recomiendo a todos los que se pasen por la capital británica, está abierta hasta el 2 de noviembre, entonces sí que hay tiempo. Celia Maza, excepcional periodista, corresponsal del diario La Razón en Londres, gracias por informarnos con tanta exactitud. A vosotros un saludo. Gonzalo Torni, ¿es cierto que se realizan visitas guiadas, como decía Celia hace un momento, por la escena de los crímenes de Whitechapel? Sí, por lo visto sí que hay grupos. ¿Y qué se hace? ¿Parada para tomar algo y luego se sigue a los lugares con una descripción de lo que ocurrió? Yo no he estado en esas guías, pero por lo que me han dicho, lo que se hace es pasar por las calles, que básicamente mantienen el mismo trazado, aunque el tipo de población que hay actualmente es muy distinto. Y sí, se va contando, se va relatando, porque en eso sí que, así como se ha avanzado muy poco en la identificación del criminal, es muy posible o es fácil reconstruir muchas cosas. Se sabe en qué sitio exactamente mató a la gente, dónde se encontraron los cuerpos. Los crímenes de Jack eran tan horribles que las autoridades, probablemente incluso la reina Victoria, decidieron que el asesinato no lo podía haber cometido un inglés. No. Hay varios periódicos que, por un lado,
aseguraban que eso no podía ser de ninguna manera obra de un inglés, e incluso se generó una campaña de que sin lugar a dudas tenía que haber sido obra de un judío. Incluso habían pintadas en las paredes. Es un acto de racismo intolerable. Sí, sí. Y que además no había ningún elemento. No había ningún elemento más simplemente el rechazo de una parte de la sociedad. Sí, que se había encontrado un cadáver en un club o en un grupo de gente que se reunía para hacer conferencias que eran judíos. Además, ese día la conferencia era si un judío tenía que ser socialista o no, es decir, eran unos grupos de debate, pues parece ser bastante interesantes, y ahí se encontró uno de los cadáveres. Aparte de esto, simplemente una pequeña pintada que no se puede decir de quién era, incluso es posible que fuera de los agitadores, ¿no? Que decía venía a decir que un judío no podía ser juzgado por sus actos, ¿no? Pero sí era un acto o una campaña racista. Carmen, ¿usted cree que el asesino era de la buena sociedad y que mataba en Whitechapel y volvía luego a su mansión? Mi apuesta es que era un señor con una vida muy respetable, no era nadie conocido, posiblemente un médico o una persona con una clase media alta, que tenía una vida encantadora, adoraba a su mujer y a sus hijos, y tenía un perro y un gato, y que tenía esta doble vida, y que por unas razones que desconocemos un buen día decidió que iba a volver a ser Mr. Hyde, y ya no iba a ser iba a ser Dr. Jekyll, y no volvería a ser Mr. Hyde. ¿A usted como escritora le interesa por qué un individuo de estas características mata mujeres? ¿Y por qué cree usted que las mutila, las abre, las saca las vísceras? Supongo que hay un componente sexual clarísimo en todo esto, porque si no mataría también a hombres o a niños o a, yo qué sé, a ancianas. No, eran unas mujeres con unas características bastante similares. Yo creo que el componente sexual, a pesar de que no he oído antes, yo siempre pensé que eran prostitutas, pero aparentemente eran mujeres simplemente de la calle, digamos, ¿no? Es que eso es importante, ese matiz, hay que subrayarlo. Porque si uno piensa que solo mataba a prostitutas, parece como que a los demás no nos va a afectar, a las personas más o menos llamadas normales. Y no es verdad. Jack el Destripador es un asesino de mujeres que mata a las mujeres más vulnerables. Esta es la visión correcta. Sí, a medida que va pasando el tiempo hay nuevas versiones. En mi época era alguien que mataba a prostitutas y que según eso había tenido una mala experiencia sexual y no sé cuánto, era impotente y por tanto solamente podía excitarse. Que creo que hay otros casos de asesinos así, ¿no? Gente que solamente se excita ante la mutilación y ante la muerte. Lamentablemente lo único que podemos hacer es especular. Yo me da vergüenza estar hablando delante de tantos Un momento, doña Carmen. expertos. Y estudiar las cartas de Jack el Destripador. Sí. Por ejemplo, ¿a usted le cautiva el mensaje de estas cartas de Jack, escritas en tono burlón y con una enorme insolencia, retando a toda la sociedad? A ver si me cogéis, cogedme cuando podáis, voy a seguir cortándole las orejas a las mujeres, voy a seguir rajándolas siempre que pueda, tengo mi cuchillo preparado. Todo esto es un mensaje, un guante arrojado a la sociedad que no supo vencerle. Es que hay que comprender que matar es el acto mayor de poder, que es ejercer el poder de forma brutal ante una persona. Y eso describe una cierta personalidad. Yo me imagino que este hombre sería en su vida normal, aparte de un padre encantador, etcétera, etcétera, posiblemente una persona pusilánime y débil, y que bueno, se convertía en otra persona, porque hay que tener en cuenta que... Usted sabe que depositaba los cuerpos con toda tranquilidad y especial cuidado en el suelo, o sea, no los arrojaba. Después de cortarles el cuello, los solía extender con mucho cuidado, como si fuera sobre un lecho de flores o sobre la hierba. Es decir, alguien con mucha fuerza. Claro, yo lo que creo que también el fenómeno se alimentaba, digamos. El primer crimen, él leyó en los periódicos lo que decían y a partir de ahí fue elaborando su propio personaje y perfeccionando ese propio personaje. Y fíjese qué criminal tan literario en una época donde la mayoría de la gente no sabía leer, mucho menos escribir. Bueno, hay que decir que en la sociedad inglesa urbana de Londres el porcentaje de analfabetos no era así tan relevante como podemos imaginar. Debería ser el pozo. No sé, vamos a preguntarle a Gonzalo. A ver, En Whitechapel allí la gente, no sé, iba a la biblioteca mucho, no debían leía... tener hábito de lectura, pero es posible que sí tuvieran ya el hábito de atender a los medios de comunicación o atender a los periódicos, quizás no leyéndolos directamente, pero sí a través de alguien que sí que los leía o alguien que voceaba las noticias. Desde luego,
es importantísimo el papel que hacen interviniendo prácticamente desde el primer momento los periódicos, porque crean un mito y crean un modelo a partir del cual el asesino puede actuar de esta forma, pero también los personajes, los individuos que empiezan a enviar cartas también se copian de ese modelo, ¿no? Su figura ha sido inspiradora de obras literarias, musicales, cinematográficas, cuenta con un verdadero club de seguidores y la fascinación que despierta se mantiene hoy intacta. En Londres se acaba de inaugurar esa exposición que decíamos. Vamos a verlo. Una tenebrosa figura con capa, sombrero de copa y un maletín de cuero que brilla a través de la niebla. Es la popular imagen de Jack el Destripador que flota en el imaginario colectivo y que continúa vigente cientos de años después. Sobre este mítico asesino se han dicho y escrito muchas cosas, pero el misterio aún perdura y no son pocos los que se empeñan en descifrarlo. La leyenda sigue viva en el barrio de Whitechapel, donde hoy en día se realizan visitas turísticas por los lugares de los crímenes. Ahora en el Museo Londinense de los Docklands se ha inaugurado una exposición con fotografías, periódicos, informes policiales y diversa correspondencia del que es quizá el asesino más famoso de todos los tiempos. Gonzalo, el afán por descifrar el misterio ha propiciado la aparición de grupos de seguidores que se llaman a sí mismos riperólogos o destripólogos. Hay incluso varias revistas sobre el tema. ¿Qué intentan este grupo de investigación? ¿Qué quieren los riperólogos? Yo creo que mayoritariamente satisfacer la imaginación, porque la gracia que tiene el caso es que, dadas el momento en el que se hizo y la imposibilidad de haber conservado las pruebas que podrían haber quedado hacia el criminal, el caso es prácticamente resoluble. Entonces lo que queda ahí son una serie de pistas, una serie de enigmas que lo que hacen es activar la imaginación y activan también la imaginación de estos individuos que van creando conjeturas de la misma manera que nosotros hemos dado nuestra propia versión, no tanto de quién es el asesino, sino de cuáles son todos esos elementos que, digamos, encienden la imaginación, tanto de los individuos que enviaron las cartas como de nosotros que tantos años después seguimos dándole vueltas al caso, ¿no? Carmen, ¿podría ser Jack un escritor capaz de describir sus acciones luego en un libro? Sí, los escritores son sumamente exhibicionistas y entran perfectamente dentro del patrón de Jack el Destripador, ¿por qué no? Carmen Posadas, extraordinaria escritora, ganadora del Premio Planeta, coautora de este libro Drácula, que pueden encontrar ya en las librerías, que les recomiendo. Muchas gracias por ayudarnos a destripar una antigua amenaza. Gracias igualmente a Gonzalo Torné de La Guardia, editor, autor del libro Jack el Destripador, obra selecta, publicado por el ICSIS. Gracias por su excelente trabajo. Muchas gracias a los dos. De todos los criminales que es preciso estudiar, Jack el Destripador se lleva la palma porque es el más completo. Reúne crueldad, eficacia, humor, una forma superior de la maldad, tratada con inteligencia y cifrada. Sus crímenes ocultan un misterio, probablemente una fórmula mágica para combatir el crimen. Los riperólogos de todo el mundo no pararemos hasta dar con ello. Jack el Destripador no es solo un asesino, sino un catálogo de la maldad. Lleva más de un siglo dibujando con sangre una sonrisa. Quedan todos ustedes advertidos. Les espero de nuevo en Caso Abierto.